Hola mis queridos hermanos, tengan un muy buen feliz sábado, que nuestro Padre Celestial les bendiga. Es un placer y una bendición que nuestro Dios nos haya permitido poder estar conectados hoy por este medio para recibir del alimento espiritual que Él nos quiere entregar. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy solemne, es tan necesario para nuestra relación personal con nuestro Señor. Y lleva por título Pensamientos y consecuencias. El tiempo de gracia está por terminar. Y es solemne meditar en esto, hermanos, porque nuestro Padre Celestial es tan bueno, nuestro Salvador, que nos da estos últimos días de tranquilidad, de paz, pero no para que nos mantengamos durmiendo, no para que endurezcamos nuestro corazón y sigamos creyendo que no, que hay que seguir tranquilos, relajados, que no hay que tener temor, que cuando se levante la ley dominical, ahí es cuando tenemos que prepararnos, que hacer provisión. No, hermanos, hoy es el día, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar con vida, no sabemos si el Señor nos permitirá un día más para poder servirle, para poder prepararnos. Es necesario que pidamos a nuestro Padre, que clamemos para que Él pueda derramar su Espíritu. Y el Espíritu del Señor trabaja primeramente convenciéndonos de nuestros pecados. Vamos a leer una cita de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 5 verso 20. Y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo nos dijo que ahora en los últimos tiempos se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, y tenemos que tener cuidado de eso, hermanos. Hay siervos del Señor que presentan la palabra con reverencia, con temor a nuestro Padre Celestial. Le piden que sea Cristo el que hable a través de ellos, pero muchas veces nosotros, hermanos, nos dejamos guiar por las apariencias, por conceptos preconcebidos. Señalamos a nuestro hermano que está delante, pero en verdad ninguna de esas actitudes reflejan el carácter de Cristo. Y solo es su manto de justicia, solo es el carácter de nuestro Salvador el que nos va a librar de todo lo que viene, hermanos, el que nos va a poder cubrir y hacernos aceptos delante de la presencia de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestra sabiduría, porque nosotros somos polvo, hermanos, y todo lo que somos hoy, todo lo que tenemos es por la gracia de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude para que cuando veamos a un predicador, a un hermano que esté presentando la palabra de Dios, podamos pedirle al Señor esa sabiduría, que pidamos de su Espíritu para aplicar los consejos que el Señor nos da en su palabra, de examinarlo todo y retener lo bueno. Porque sabemos, hermanos, quién es el que se encarga de señalar, de apuntar, de acusar a nuestros hermanos, y ese es Satanás. Vamos a leer aquí una cita, hermanos, que me estremece y que es tan solemne meditar y pedirle al Señor que su Espíritu impresione nuestra mente. Esta cita, hermanos, se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos 14 y 15. Y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto, hermano, es solemne, que el amor de Cristo hoy nos constriñe. Es lo que debemos pedirle a nuestro Padre Celestial, que sea Él ese hermoso plan de redención que quebrante nuestro corazón, y que no sea solamente el cumplir, el decir: hoy día me conecto, hoy día voy a compartir con mis hermanitos, y solo en esos momentos puntuales es cuando estamos con nuestro corazón recepto a la palabra de Dios. Pero cuando llega el día de trabajo, cuando llegan los afanes de la vida,
nos despreocupamos y nos soltamos de la mano del Señor y creemos que simplemente con esos poquitos momentos en el que podemos reunirnos, en el que podemos congregarnos, eso basta. Que simplemente por dar el diezmo estamos bien delante de Dios y que ya cumplimos y no necesitamos más. Pero no es así, hermano. Estamos en la iglesia de la Odisea y le pido al Señor que sea Él quien me discipline, que me reprenda a través de su palabra, porque reconozco, hermano, reconozco que he estado durmiendo, que no he trabajado como un fiel obrero en sus manos, en las manos del Señor, y hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta necesidad en nuestro propio hogar, y cometemos el error, hermanos, de mirar las deficiencias, mirar los defectos de nuestro prójimo, cuando no vemos en el peligro en el que estamos y la necesidad que tiene nuestra vida de entrar en el reposo del Señor, permitir que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y que no tengamos temor de lo que va a venir ahora más adelante, hermanos. Esta crisis que está pronta a venir, el tiempo de angustia cual nunca ha habido, y el Señor en su misericordia aún está reteniendo los 4 vientos, los vientos de destrucción. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque el pueblo de Dios está siendo zarandeado. Pero el Señor permitirá hasta el fin, hasta que Él venga, que el trigo y la cizaña crezcan juntos. No es nuestra responsabilidad hacer separaciones, hacer distinción de personas, porque el Señor no lo hizo con nosotros. De los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero, y lo reconozco, hermanos. Si no fuera por Cristo, nada de lo que hoy soy sería. Él vino a mi vida a rescatarme, a redimirme, a quitarme esta venda que tenía en los ojos. ¿Y por qué es tan hermoso este versículo y por qué hoy lo tocamos de esta manera? Porque el amor de Cristo es tan grande, el amor de nuestro Padre al dar a su Hijo es tan grande, que necesitamos reflexionar y meditar en eso, aunque nuestra mente sea pequeña, aunque nuestra mente sea finita. Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nuestro Salvador dio la vida en la cruz para morir por nuestros pecados, no para que sigamos pecando, sino para que meditemos en ese sacrificio y podamos seguir las huellas de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y cuando nosotros le pedimos al Señor que así como Él murió, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, muera y podamos ser nuevas criaturas en Él, entonces nada de las cosas que hacíamos antes cuando no estábamos aferrados al Señor debe volver a nuestra vida. No podemos volver a complacernos con las cosas que hacíamos antes en el mundo, o cuando profesábamos ser cristianos pero vivíamos en una tibieza espiritual, con un pie dentro de la iglesia y con un pie en el mundo. Si hoy, hermanos, que tenemos la verdad, si hoy que el Señor ha abierto nuestros ojos, seguimos pecando, seguimos cayendo en el error, seguimos criticando a nuestros hermanos, si yo sigo atacando, hermanos, si yo sigo con mi corazón duro queriendo hacer las cosas a mi manera, entonces estoy haciendo espiritismo, estoy hablando con los muertos, porque esas actitudes yo las tenía antes, en mi vida pasada, no hoy. No hoy cuando Cristo me redimió, no hoy cuando Cristo puso su Espíritu en nuestra vida. Que el Señor nos ayude para que solo sea Él el que nos instruya, el que nos guíe, que podamos entrar en el reposo que nuestro Salvador nos quiere dar, ese descanso. Y como dice las Escrituras en el libro de Isaías capítulo 26 verso 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros pecamos, hermanos, nos damos cuenta. Se angustia en nuestro corazón, comienza esa ansiedad, esa incomodidad, porque no estamos bien delante del Señor, porque no podemos tener
esa hipocresía de ir y doblar nuestras rodillas, o de pedir al Señor que haga milagros en nuestra vida, cuando no estamos a cuentas con el Señor, cuando lo único que hacemos es tomar la Biblia para dar palos y para criticar, y no vemos que somos pobres, ciegos y desnudos, que estamos en la iglesia de la Odisea. Solo nuestro Salvador puede poner de su Espíritu en nuestra vida y mostrarnos cuán mal estamos, nuestra condición, nuestra verdadera condición. Y si nos arrepentimos de corazón, si le pedimos al Señor que nos ayude a cambiar este carácter terco, entonces Él lo va a hacer. Porque para el Señor lo que más le llena de alegría es que nosotros podamos decir: Señor, ya no quiero pecar más, ya no quiero pecar de presunción, ya no quiero tomar en vano su sacrificio en la cruz, su sangre preciosa por nosotros, por mi corazón. Y el Señor responde, hermanos. El Señor nos perdona y nos limpia. Derrama su Espíritu y comenzamos a crecer. Pero Él desea que nos mantengamos así, como dice la Escritura. Que podamos ser como niños, para que seamos merecedores del reino de los cielos. ¿Y cómo es un niño? Un niño es sumiso, es manso, es humilde, es tierno, inocente. Y así es como quiere que seamos el Señor. Que podamos tomarnos de su mano y que aunque hayan cosas que ya conozcamos de las Escrituras, del espíritu de profecía, de la obra médico-misionera, que no nos creamos sabios en nuestra propia sabiduría, sino que esperemos en el Señor, y quizás el Señor nos quiere mostrar otra cosa que no hay dentro de nuestro conocimiento. Todos los días aprendemos algo nuevo y eso lo sabemos. Y es una bendición que nuestro Padre, a cada uno de sus hijos, a cada uno de ustedes, mis hermanitos que están aquí viendo esta transmisión, los ha dotado de dones especiales. Muchos tienen el don de cuidar de los enfermos. Muchos tienen el don del hablar con ternura, con cariño, de compartir una palabra de aliento a aquellas personas que están sufriendo, que están con enfermedades, con problemas sentimentales, con depresión, con angustia. Y el Señor trabaja. Es Cristo que nace el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Muchos tienen el don del canto, el don de las profecías, el don de exhortar la palabra, el don de la oración intercesora, el don de la paciencia, de la reverencia. Y es hermoso, hermanos, porque el pueblo de Dios se va complementando. No podemos dejarnos estar. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Porque el Señor nos va a pedir cuentas por cómo hemos trabajado, cómo hemos aprovechado nuestros recursos, nuestros talentos, por nuestra familia, hermanos. Vamos a continuar. Y aquí hay una cita, hermanos, que es tremenda. Y antes de compartirlo, les quiero comentar de la batalla que tengo personal con la temperancia. Porque, hermanos, yo no soy quien para venir a decir: hermano, usted está mal en esto, hermano, usted está mal haciendo esto. El Señor nos enseña, como dice las Escrituras, a la ley y al testimonio. No podemos presentar la palabra de Dios, no podemos compartir el mensaje del amor del Padre obrando en nuestra vida si no compartimos nuestro testimonio. Y, hermanos, para mí ha sido una batalla, es una batalla diaria, el pedirle al Señor que me ayude a ser temperante, a tener dominio propio en mi apetito. Porque me he dado cuenta que en aquellos pequeños momentos, cuando, como ustedes saben, llegan esos días en el que tenemos que compartir o alguna cena familiar con nuestros seres queridos,
y comienza a batallar esa carnalidad que predomina cuando nosotros nos dejamos estar, cuando nos soltamos de la mano del Padre y dejamos de velar, dejamos de orar, dejamos de hablar con el Señor. ¿Y qué sucede en ese momento? Estamos disfrutando con nuestra familia y hay algún pastelito, hay algún bocadillo, algo que sabemos que nos hace mal, pero le decimos al Señor: Señor, déjenos tranquilos, déjeme hacer las cosas a mi manera, solo va a ser hoy. Y lo hacemos, hermanos, y caemos en eso, a pesar de llevar tiempo, meses, cuidando este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, cuidando la flora intestinal, porque sabemos que cuando alimentamos nuestro cuerpo conforme al plan que el Señor nos dio, a los consejos que el Señor nos da en el régimen pro salud, a los 8 remedios naturales, entonces nuestro cuerpo se va restaurando, nuestra flora intestinal va creciendo y se va regenerando, y nuestro cuerpo se va sanando, porque el Señor está orando. Pero cuando nosotros caemos en esos pequeños momentos, cuando cedemos a la tentación, entonces todo ese progreso, todo ese avance vuelve a cero, hermanos. Y les voy a contar mi experiencia en esos momentos en el que he comido un poquito de pan integral, o he comido algún pastelito, alguna torta. Viene la consecuencia a mi organismo, a mi estómago, a mi cuerpo, pero no es de inmediato, porque en el momento, ¡oh, qué rico!, y uno disfruta y la pasa bien y no se acompleja, pero cuando llega el momento en el que uno sabe que tiene que arrodillarse y hablar con el Señor, el Espíritu de Dios trae eso a nuestra mente. Y yo le digo al Padre: Padre, ¿cómo yo puedo pedirle perdón por algo que sé que si no entrego en sus manos, entonces no va a cambiar y voy a seguir cayendo en lo mismo, voy a seguir cometiendo los mismos errores? No puedo ser tan hipócrita de pedir perdón por algo que sé que voy a volver a hacer. Entonces, al otro día, hermanos, viene la consecuencia, comienzan esos dolores, esos malestares en el estómago, comienzan los resfríos, las congestiones. ¿Por qué? Porque el trigo de hoy, hermanos, el 90% de las semillas del trigo de hoy, a nivel mundial, está alterado genéticamente. Y se ha vuelto un veneno para muchos de nosotros. A algunas personas no les afecta de manera inmediata, pero sí a largo plazo. El gluten, el trigo moderno de hoy, no el trigo que había antes cuando estaba nuestro Señor Jesús. El trigo de hoy afecta a muchas enfermedades. Es causante de muchas enfermedades. Quizás más adelante, si el Señor lo permite, vamos a poder tocar un tema en profundidad de eso, pero yo no lo sabía. Y un día el Señor me llevó al espíritu de profecía y me mostró una cita que vamos a leer a continuación, que me estremeció. Y no simplemente me ayudó a entender que es real la palabra de Cristo, que la palabra de Dios no falla, que el Señor nos avisa las cosas que estamos viviendo, los planes del enemigo para que nos preparemos, y no para que hagamos oídos sordos o para que dilatemos la preparación que el Señor nos está entregando, para que nos aferremos a Él sin miedo, sin temor, sin egoísmo, dejando a un lado el orgullo. Vamos a leer una cita que se encuentra en Consejos para la Iglesia, en la página 182, párrafo 2, y dice así: Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan,
tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarán las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugarán de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Hermanos, qué mensaje tan solemne. ¿Se dieron cuenta que el Señor en su amor nos ha entregado el espíritu de profecía, estos consejos? No para que digamos, no, eso era para los tiempos de Elena. No, eso no es para nosotros. No, hermanos. Realmente el Señor nos habla con amor. Y no podemos seguir endureciendo nuestro corazón. No podemos creer que la consecuencia de nuestras enfermedades, de nuestros malestares, de nuestra falta de discernimiento espiritual, de nuestra falta de amor en nuestro corazón, no podemos creer que es de la nada, que es porque sí, o que el Señor lo permite. No, hermanos, es por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Hay poquitas personas que tienen el privilegio de acceder a trigo orgánico, como el que había antes, como el que tenían nuestros abuelitos. Pero después del año 1950 comenzó todo esto, Monsanto, empresas grandes que comenzaron a contaminar los alimentos que el Señor había dado a su pueblo. ¿Y por qué? Porque la guerra es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y no solo los 10 mandamientos, sino las leyes de salud. También, hermanos. También son leyes que el Señor nos ha dado. Vamos a continuar. Y esto es tremendo, hermanos. Porque nosotros sabemos que los carbohidratos complejos, así como lo es el pan, así como lo es el plátano, la papa, como lo son las harinas refinadas, son productos que al entrar a nuestro organismo se convierten en almidones, en azúcar. Y yo me he dado cuenta, en mi propio carácter, cómo se deforma. Como les comentaba, hermanos, en esos momentos en el que llegan esos días de compartir con nuestra familia y uno se deja estar, comienza a comer esos alimentos que sabe que le hacen mal, que están llenos de grasas saturadas, de refinados, de azúcar, de químicos, de preservantes. Y en el momento no pasa nada, pero al día siguiente, hermanos, viene la consecuencia. No solo de los resfríos y esas enfermedades, sino en nuestro carácter. Cuando un ser amado me habla, o de repente hay momentos de estrés, de preocupación, de angustia, y cuando me hablan de esa manera, y yo tengo mi cuerpo así, habiendo cometido un pecado de intemperancia, entonces mi respuesta no es como cuando estoy aferrado al Señor, porque estoy alimentando la carne y no el espíritu. Entonces cuando llegan esos momentos es más susceptible mi carácter a responder de manera hiriente o soberbia o de manera dura. Y el Espíritu de Dios comienza a convencernos de nuestros errores, de nuestros pecados, y nos lleva a meditar en lo mal que hicimos. Y es tremendo, hermano, es solemne este mensaje, porque hoy es cuando tenemos que permitir que el Señor nos muestre lo que estamos haciendo mal, no mañana. Hoy es cuando tenemos que entregarnos al Señor sin reserva, porque delante del Señor no hay nada oculto. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Hay una cita que habla con respecto a esto, con respecto a los almidones, al azúcar, lo que provoca en nuestro organismo. Acá hay una cita del año 1901 que es interesante este año, hermanos. Si en ese tiempo el Señor le entregó eso a la sierva del Señor, ¿cuánto más para nosotros que estamos llegando al fin de la historia de este mundo? Y dice el manuscrito 93, el azúcar no es bueno para el estómago, causa fermentación y esto anubla la mente y trae mal humor. Hermanos, si el Señor desea que tengamos discernimiento espiritual, ¿piensan ustedes que el consumir azúcar, el consumir estos alimentos que
El enemigo se ha encargado de adulterar. Piensan que no van a tener una consecuencia en nuestra relación con el Señor, en nuestra preparación espiritual, en nuestro discernimiento de la palabra de Dios. Es así, hermanos, y más aún en nuestro carácter. La gente se da cuenta, está pendiente, incluso nuestra familia, de lo que hacemos. Si en nuestro carácter se refleja el amor del Padre, si se refleja esa paciencia, esa mansedumbre que tenía Cristo. Y cuando dejamos que el Señor obre, cuando le pedimos al Señor fuerza de su espíritu para soportar las tentaciones, porque como dice Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas promesas no están porque sí en la Biblia. Están porque si nos entregamos al Señor, si nos tomamos de la mano del Padre y le decimos, Señor, esto me cuesta, es una batalla para mí, ayúdeme porque sin usted yo no puedo, el Señor va a obrar. Y de una u otra manera, Él va a ir moldeando y limpiando nuestra vida. Porque es un proceso, es un progreso diario, hermanos, el caminar con el Señor, ir creciendo. Y es la voluntad de nuestro Padre que lleguemos a la estatura, a la medida de Cristo. Vamos a continuar, hermanos, con la siguiente cita. Y esta se encuentra en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 8, verso 1. Y dice algo muy especial. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Esto es lo que debemos hacer, hermanos. Esto es lo que nuestro Padre nos está hablando hoy, nos está exhortando hoy. El Señor no nos está apuntando, no nos está condenando, no nos está diciendo, Javier, estás haciendo esto mal, te vas a perder. Hoy estás perdido y estás condenado. No. El Señor aún nos está dando estos últimos días de gracia. Y nos está hablando de manera personal. Para que miremos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Para que nos tomemos de su mano, para que sigamos su ejemplo. Y para que podamos recibir de su Espíritu y no tengamos temor, que tengamos esa seguridad de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque, hermanos, la salvación es personal. Cuando llegue el día del juicio, yo no voy a decirle, es que mi hermano me dijo esto, es que mi hermano me incitó a esto. No, hermanos. Las decisiones que tomamos son personales. Y hoy el Señor nos está amonestando, nos está hablando con amor, para que nos demos cuenta si las decisiones que estamos tomando hoy son para vida eterna o son para perdición. Hay otros versículos hermosos que se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 17 al 21. Y esto es para nosotros. Si realmente amamos al Señor, pidámosle que nos ayude a cumplir su palabra, a poner en práctica, a reflejar que amamos a Cristo, para que el mundo vea que tenemos la luz del Señor en nuestro corazón y que anhelamos compartirlo con aquellas personas que están muriendo, que están sufriendo sin esperanza, sin Dios. Vamos a leer lo siguiente y dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, esto, hermanos queridos, es lo que necesitamos hacer. Hay muchas personas que hoy en día ya nos señalan, ya se burlan de nosotros, nos tratan de fanáticos, o nos juzgan, nos critican, nos hablan de manera dura, de manera soberbia. Y tenemos que pedirle al Señor de su amor. Solo Él puede guardar nuestros pensamientos, nuestra mente en completa paz.
a pesar de las tormentas, a pesar de las pruebas, nuestro Salvador las permite para probar nuestra fe, pero Él tiene el poder de sacarnos de esa tristeza, de esos días de aflicción, y darnos el consuelo a nuestro corazón, darnos la salida de aquellas dificultades. Y hermanos, no nos dejemos intimidar, no dejemos que el enemigo infunda temor a nuestro corazón. Por más que la gente nos diga, no puedes hacer esto, no, eso está mal, ¿por qué estás haciendo eso? Te vas a perder. No, hermanos, Cristo es quien nos instruye, el Espíritu de Dios es el que nos redarguye de pecado, el que nos convence. No una persona que nos señale, que sea instrumento del enemigo. Porque el Señor conoce que si nosotros nos hemos arrepentido de corazón, no hay nada que temer. Porque el Señor nos ha limpiado, nos ha dado una nueva oportunidad. Y en nuestra reacción a nuestro prójimo se refleja si en verdad amamos a Cristo, si hemos permitido que el Señor llene nuestra vida, y aprender a no usar las armas del enemigo, a no seguir los malos ejemplos, a no responder de la manera en la que nos tratan. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para poder superar esas pruebas, esas dificultades, y poder seguir el ejemplo de nuestro Salvador y vencer el mal con el bien, así como nos enseñó nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, que cuando Él fue azotado, cuando fue abofeteado, cuando fue golpeado, cuando fue crucificado, Él no dijo ninguna palabra de juicio sobre aquellos que le estaban dando muerte, sobre su propio pueblo. ¿Cuál fue su oración al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor nos dé ese discernimiento y ese entendimiento de comprender que aquellas personas que nos hacen daño no tienen el Espíritu de Cristo morando en sus corazones. Y si nosotros somos privilegiados y hemos recibido el regalo de la presencia de Dios guiándonos, debemos ser pacientes y esperar en el Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar la voz de Dios cuando nos dice que callemos, que bajemos nuestra cabeza, que nos humillemos y que dejemos la venganza a nuestro Creador. Se está tomando registro de cada acto, hermanos, de cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Realmente estamos dándole la gloria al Señor? ¿Con lo que comemos, con lo que escuchamos, de la manera en la que nos vestimos, en la manera en la que trabajamos, cómo hablamos con nuestros hermanos? Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a continuar con la siguiente cita. Y esta cita es tremenda, hermanos, porque, como les comentaba, es necesario que la palabra de Dios se presente con el testimonio. Y me he dado cuenta cómo mi carácter se deforma, cómo cambia la manera en la que respondo cuando caigo en el pecado de la intemperancia. Y no simplemente la intemperancia es ser dado a la glotonería, sino al comer cosas que nosotros sabemos que nos hacen mal. ¿Y por qué es tan importante esto, hermanos? Porque tenemos que entender que estamos en una batalla espiritual y que hay influencias diabólicas que nos incitan a caer en las tentaciones. Pero si el Señor ha hecho milagros en nuestra vida y abre nuestros ojos, nos convence de nuestros pecados para que nos arrepintamos de todo corazón, y Él nos limpia y nos transforma,
No es para que si vemos a una persona que está cometiendo esos errores que alguna vez nosotros hicimos, lo señalemos, lo critiquemos, lo juzguemos, lo tratemos mal. No, hermanos. Es para que podamos ser pacientes. Para que podamos seguir el ejemplo, así como nuestro Salvador trataba a esas personas que estaban necesitadas, como Él se quitaba el alimento de su propia boca para darle a los que sufrían hambre. Que el Señor nos ayude para poder mirarlo a Él, para seguir sus pisadas. Vamos a leer esta cita del Ministerio de Curación, página 182, párrafo 2, y dice así: al tratar con las víctimas de la intemperancia debemos recordar que no son hombres cuerdos, sino que de momento están bajo el poder de un demonio. Hay que ser pacientes y tolerantes con ellos. No os fijéis en su exterior repulsivo, antes acordaos de la preciosa vida por cuya redención Cristo murió. Esto es solemne, hermanos. Aunque sean en pequeños instantes que nosotros cedamos a la intemperancia. Se ve, hermanos, que ahí está ejerciendo una influencia, un espíritu demoníaco en nuestra vida. Y no lo digo yo, no es algo que me estoy inventando, sino que es Cristo quien se lo reveló a la sierva del Señor, es Cristo mismo que nos está hablando a través del espíritu de profecía. Y el Señor nos exhorta a ser pacientes, a poder tener ese amor por nuestro prójimo. Y hay un ejemplo muy claro en la palabra de Dios, cuando Cristo habló con sus discípulos y les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y ustedes recuerdan lo que respondió Pedro? El Espíritu del Padre habló a través de él y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero más adelante, cuando el Señor tenía que ir a Jerusalén, cuando iba a ser condenado y llevado a la cruz, ¿qué fue lo que Pedro le dijo? Maestro, de ninguna manera te acontezca esto. Y Cristo sabía que Pedro estaba hablando como los hombres, que estaba siendo instrumento de Satanás. ¿Y cómo puede ser eso, hermanos? ¿Cómo en un momento podemos hablar en el Espíritu y luego en otro momento ser usados por el enemigo? ¿Creemos nosotros que estamos lejanos de vivir algo así? ¿Que estamos exentos de tener una experiencia como esa? Necesitamos ser perseverantes, hermanos. Ya no titubear. No estar en esa tibieza más. Que podamos permanecer viviendo en el Espíritu, aferrados al Espíritu de Cristo. Lo necesitamos, hermanos. Vamos a continuar. Y acá hay una cita, hermanos, que me estremeció. Porque es precisamente con respecto al tema que estamos tratando. Vamos a leer esta cita que se encuentra en el libro Cristo Triunfante, en la página 88. Y dice: si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos los ángeles de Dios en derredor nuestro, y a los ángeles malvados que también están aquí, tratando de destruirnos. Pero los ángeles buenos los mantienen a raya. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Si aún el Señor preserva nuestra vida, es porque es la misericordia del Señor que está aún sobre nosotros. Son los ángeles celestiales que nos acompañan, que nos protegen de peligros y accidentes, y que principalmente nos protegen de los ángeles de Satanás, que intentan introducirse en nuestro hogar, en nuestra mente, para destruirnos, para separarnos de Cristo. Y esto es solemne, hermanos, porque está en nosotros el que podamos cuidar las avenidas del alma, los sentidos que el Señor nos dio. Porque si descuidamos tan solo un poquito de siquiera uno de los sentidos, Satanás va a entrar sin piedad a destruir. Porque él anda como león rugiente, hermanos. No es como un simple gatito.
no es como un animal pequeño que no tenemos que darle importancia. Si sabemos, hermanos, que el sufrimiento que hay en nuestra familia, en nuestros seres queridos, si están pasando por enfermedades, por aflicciones, por angustias, por llanto, aquellas familias que tienen a sus hijos lejos del Señor, es porque el enemigo está trabajando, hermanos, y es por eso que el Señor nos llama hoy a trabajar con fervor, sin tener miedo, sin tener temor. Hermanos, si nosotros trabajáramos como lo está haciendo el enemigo, con esa perseverancia, con ese fervor, con esa constancia, hermanos, entonces hace mucho ya que hubiera vuelto nuestro Salvador y no estaríamos aquí. Pero es hoy, hermanos, es hoy el día de nuestra salvación. No podemos descuidar una salvación tan grande. Vamos a seguir, hermanos, a leer una cita que se encuentra en el libro Camino a Cristo, en la página 71, párrafo 2. Y vamos a ir comentando sobre esto, hermanos. Es un mensaje muy solemne y que nos habla de manera personal a nuestro corazón. Dice: cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo, valiéndose de los placeres del mundo, los cuidados, perplejidades y tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas e imperfecciones o de las ajenas, procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas o hacia alguna de ellas. Hermanos, esto es solemne. Eso es lo que quiere hacer el enemigo: alejar nuestra vista del Padre, alejar nuestros ojos de nuestro Salvador, de nuestro ejemplo. ¿Y cómo lo hace? Con aquellas distracciones, con aquellos placeres del mundo, incluso incitándonos a desviar nuestros ojos para ver las imperfecciones y defectos de nuestro prójimo, de los demás. Nunca ha sido ese el propósito del Señor. Solo mediante su Espíritu podemos pedir sabiduría para exhortar con amor si un hermano está haciendo algo mal, para exhortar con el ejemplo, así como lo hizo el profeta que reprendió a David cuando él cometió pecado. No fue y le dijo: David, hiciste esto, el Señor te va a juzgar, has perdido el reino de los cielos. No, hermanos, el Espíritu del Señor estaba sobre aquel profeta, Natán, y él le habló a través de una parábola, de una historia. De la misma manera nosotros tenemos que hablar a nuestros hermanos. Si un hermano que está batallando con la intemperancia, que aún consume cosas que sabe que le hacen daño, que no son conforme a la voluntad del Señor, si nosotros queremos ayudar a ese hermano, no tenemos que señalarlo, no tenemos que tratarlo mal, sino decirle cómo el Señor ha obrado en nuestra vida, cómo Él ha quitado esas enfermedades que provocaban esos alimentos perjudiciales en nuestro corazón, en este cuerpo que el Señor nos dio, que es templo de su Espíritu, y compartirle el gozo de estar en comunión con el Señor, de poder compartir estas hermosas verdades con las personas que están sufriendo y cuantos más que están graves, hermanos. Porque sabemos que hay solo un método que aprueba el cielo para la curación de enfermedades,
y es el mensaje pro salud, son los 8 remedios naturales. Si descuidamos solo uno, hermanos, vamos a tener deficiencia. Vamos a tener consecuencias en nuestra salud. Y el Señor desea que tengamos salud en abundancia. Vamos a continuar leyendo. Y dice, valiéndose de las propias faltas e imperfecciones o de las ajenas, procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas o hacia alguna de ellas. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Con demasiada frecuencia logra que muchos realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios se detengan en sus propios defectos y debilidades, y separándolos así de Cristo espera obtener la victoria. Hermanos, no es la voluntad del Padre que nosotros pensemos así, que no somos dignos, que no somos merecedores. Cuando el Señor pagó un tremendo precio, derramó su sangre preciosa por nuestra salvación, por nuestra redención. No le demos el gusto al enemigo, hermanos. Aferremos nuestra mente, nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Alabemos a nuestro Padre en esos días de pruebas. ¿Y por qué, hermanos? Porque Satanás sabe que si nosotros nos aferramos al Señor, aún en las dificultades, así como Job, y no renegamos del amor de nuestro Padre, entonces el Señor se va a manifestar y va a reprender todo espíritu inmundo de Satanás. Va a echar fuera todas esas potestades del enemigo y va a guardar nuestro corazón en su paz, en esa paz que nada en el mundo nos puede dar. Vamos a seguir leyendo y dice, no debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hermanos, este es el mensaje que necesitamos vivir hoy. Despojarnos del orgullo, del yo. Que yo hice esto, que yo hice esto otro. No, hermanos, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para nuestro Creador. No somos dignos de nada. Todo lo que hemos hecho, hermanos, si hemos ayudado a algún hermanito, si hemos cuidado de alguien que lo necesitaba, todo es porque Cristo está orando a través de nosotros. Toda la gloria es para nuestro Creador. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso como el Señor hoy nos está hablando. Siempre, hermanos, el Señor va a tener un mensaje para nosotros. Cada día Él nos quiere hablar. Pidámosle al Señor que Él cambie nuestro corazón para que podamos anhelar siempre estar tomados de su mano, que podamos vivir por fe y así cada día estar más cerca de nuestro Salvador. Vamos a seguir leyendo y dice, hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él, piérdase en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda, disipemos nuestros temores, digamos con el apóstol Pablo, vivo más no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Hermanos, qué hermoso este versículo. Y tenemos que entender que si nosotros volvemos a hacer las cosas que hacíamos antes, o volvemos a tener actitudes, defectos de carácter como los que teníamos antes en nuestra vida vieja, eso es espiritismo, hermanos, eso es hablar con los muertos. Porque nuestro viejo hombre está enterrado, está muerto con Cristo. Y ya hoy no vivimos nosotros, sino que tiene que vivir nuestro Salvador, nuestro Mesías. Que el Señor nos ayude para no olvidarnos de esto, hermanos. Qué hermoso este mensaje. Qué hermoso como el Padre nos está hablando hoy. Y yo le agradezco al Señor por este privilegio, por este momento. Porque el Señor en su misericordia, cuando vino a mi encuentro y me llamó a través de esa visión, Él me hizo entender que en un momento de mi vida Él me iba a usar para su gloria, para trabajar en su obra,
no para mi propia gloria, no para mi beneficio, y hoy se está cumpliendo, hermanos. Tan bueno es nuestro Padre, que usó a mi hermanito Andrés para invitarme a esta hermosa obra que levantó el Señor y no el hombre. Y hoy se está cumpliendo aquella visión, hermanos. Y esta invitación es para cada uno de ustedes. Trabajemos por amor al Señor. Trabajemos por aquellas almas. Y aferrémonos a esas promesas que el Señor nos tiene. Retengamos eso que tenemos para que ninguno nos quite esa corona, hermanos. Vamos a seguir leyendo la cita. Y dice: reposemos en Dios. Él puede guardar lo que le hemos confiado si nos ponemos en sus manos. Nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos va a dar la victoria, hermanos. Nuestro Padre Celestial nos hará más que vencedores por medio de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Él nos amó primero. Cuán bueno es nuestro Dios. Y hay un mensaje, hermanos, que me estremeció y que se encuentra en el libro El conflicto inminente, en la página 55. Y vamos a leerlo, hermanos, y comentar un poco. Dice: de las páginas abiertas de la santa palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra, pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso y qué solemne. Solemne porque si nos descuidamos de esto, hermanos, si acomodamos la palabra de Dios a nuestro beneficio, a lo que nosotros creemos, a nuestros sentimientos carnales, vamos a estar errando y alejándonos de la voluntad del Señor, perdiendo las bendiciones que el Señor quiere darnos. Y dice aquí también que si nosotros rechazamos la luz que el Señor nos está dando, esa luz que el Señor hoy, a través de este hermoso proyecto de obra médico-misionera, esa luz que Él nos está dando, esos mensajes hermosos de amor, para que nos preparemos. Hermanos, si los rechazamos, conforme a la medida de luz que el Señor nos quiso dar y que no la aceptamos, entonces de esa magnitud va a ser las tinieblas que van a envolver nuestra mente y nuestros ojos. Pero si confiamos en el Señor, si nos entregamos a Él, comenzamos a alimentarnos de su palabra, del espíritu de profecía, y a poner en práctica y obedecer esa luz hermosa que el Señor nos está dando, esa palabra viva y eficaz, que no cambia, que no tiene sombra de variación, entonces vamos a probar el poder de Dios en nuestra vida. Y los ángeles del Señor van a estar a nuestro lado, guiándonos, acompañándonos y protegiéndonos, como lo hemos visto. Y lo seguiremos viendo. Vamos a leer una cita que es tremenda, hermanos. Y les voy a leer el año, que es 1893. El manuscrito 11. Y esto también se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 112. Y vamos a darle lectura. Dice: los ángeles celestiales están trabajando para tomar posesión de las mentes razonadoras, y su poder es mucho mayor que el de las huestes de las tinieblas. Hay mentes que tratan con las cosas sagradas,
y no están en íntima conexión con Dios, y no disciernen el Espíritu de Dios. A menos que la gracia de Dios los transforme a la imagen de la semejanza de Cristo, su Espíritu los dejará como el agua deja un recipiente agrietado. Su única esperanza es buscar a Dios con toda su mente, corazón y alma. Entonces ellos se esforzarán legítimamente por el dominio. Satanás robará la imaginación y los afectos si le damos una oportunidad. Hermanos, qué tremendo este mensaje. Y es tan tremendo porque si el Señor hoy está instruyendo a sus hijos, es porque pronto vendrá el derramamiento de la lluvia tardía. Y acá está claro, Cristo mismo lo reveló. En esos días, hermanos, cuando el Señor derrame su Espíritu sobre su pueblo, cuando el último mensaje de advertencia al mundo sea entregado y cada uno de nosotros tomemos nuestra decisión, cada uno de los habitantes de esta tierra tome la decisión o entregarse a Cristo, guardar sus mandamientos, tener una relación personal así como Jesús la tuvo con su Padre, o rechazar el amor del Señor y ser envueltos por las tinieblas. Hermanos, esto es lo que hoy tenemos que meditar. ¿Realmente son los ángeles del Señor los que están tomando posesión de nuestras mentes? ¿Quienes nos están guiando para poder estudiar la palabra de Dios? ¿Para poder ser luz donde quiera que el Señor nos envíe? Solo nuestro Padre conoce nuestro corazón hasta lo más profundo y nada podemos esconder de Él. Que el Señor nos ayude para que podamos estar preparados cuando venga ese día hermoso, hermanos. Así como también habrá milagros de parte de Satanás y de sus agentes, también el Señor va a usar el hermoso mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe, de la mano del brazo derecho, que es el mensaje pro salud. Este precioso mensaje que el Señor nos ha dado y el cual estamos aprendiendo aquí, en esta hermosa obra médico-misionera. Que el Señor pueda bendecirlos, mis hermanos. Que el Señor pueda obrar en sus vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos ser fieles portaantorchas, fieles centinelas, atalayas. Que no tengamos temor a lo que nos pueda hacer el mundo, sino que tengamos ese temor a nuestro Creador y esa confianza de que pronto el Señor nos sacará de este mundo oscuro y nos vendrá a rescatar. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Antes de terminar con esta presentación, quiero elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Les invito a inclinar sus rostros quienes puedan y a doblar sus rodillas quienes pueden hacerlo. Eterno Padre Celestial, hoy estamos ante su presencia, reconociendo, Padre, que le necesitamos, que hemos estado durmiendo, que no hemos estado velando, Padre, y que necesitamos de su espíritu, de su colirio espiritual, para que usted nos saque de esta situación en la que estamos. Que nos ayude, Padre, a entregarnos por completo a usted y que usted nos dé el entendimiento y la sabiduría que tanto necesitamos para trabajarle, Padre, con fervor, sin miedo y con amor por aquellas almas que están necesitadas de usted. Hágase su voluntad, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanitos que están aquí, hoy
que se han dado el tiempo para conectarse en esta transmisión. Gracias, Padre, porque usted nos habla de manera personal a nuestro corazón. Y sin usted, nada podría ser así posible, Padre. Le pido una bendición especial por cada uno de nuestros hermanitos que están a la distancia, en los países que representan. Ayúdenos, Padre, para no dilatar más esta preparación a la cual usted nos está llamando. Para comprender que estamos en una batalla, Padre, en una batalla espiritual, y no podemos darle el gusto a Satanás. Gracias, Señor Jesús, por su misericordia, por su paciencia. Que no sea en vano su sacrificio en la cruz, mi Señor Jesús. Todo esto se lo pido, confiando en que usted obrará en nuestras vidas, que nos limpiará para ser aceptos en sus manos y ser usados como instrumentos, Padre, para su gloria. Todo esto se lo pedimos sin haber mérito alguno en nosotros, sino solo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.